La mañana era fría, marcada por la rutina incesante y la prisa habitual. El reloj marcaba las 7:30 y los Silva debían salir. Era el momento exacto en que la vida cotidiana se encuentra con el destino incierto. El señor Silva ya estaba en el coche, calentando el motor. La señora Silva cerraba la casa y los niños, agitados, esperaban en el asiento trasero. Todo era normal, excepto por una presencia obstinada. Max, el pastor alemán de 7 años de la familia, conocido por su naturaleza tranquila y obediente, estaba rígidamente apostado a la salida del garaje. No ladró ni gruñó, sino que usó su robusto cuerpo como un muro, bloqueando el paso de forma absoluta. Los ojos de Max, generalmente acogedores, estaban fijos en la carretera, inyectados de una ansiedad que la familia nunca había visto antes. Era un miedo primordial. El señor Silva, impaciente, intentó apartarlo con una orden firme. «Max, vamos. Llegamos tarde a la escuela». El perro solo emitió un gemido sordo, un sonido que parecía rasgar su garganta y se negó a moverse un centímetro. El retraso comenzó a acumularse, transformando la impaciencia en frustración y rápidamente en profunda irritación. Tenían un compromiso inaplazable en 15 minutos, una reunión crucial que dependía de esa puntualidad. La señora Silva notó el temblor sutil en los músculos del perro, una tensión que trascendía la simple desobediencia. Se acercó, sintiendo el calor del pelaje de Max, y vio la intensidad de su súplica silenciosa. Su mirada no era de obstinación, sino de advertencia, un grito desesperado traducido en postura corporal. La madre dudó, la voz de la razón gritaba que ignorara al animal y siguiera adelante, pero la intuición, despertada por el pánico irracional de Max, susurraba sobre peligro inminente, sobre algo invisible y mortal que los esperaba en la calle. Por un instante que se extendió hasta la eternidad, se detuvieron, suspendidos entre la rutina y lo desconocido. La decisión de ceder al instinto de un animal, de desafiar la lógica y aceptar la resistencia de Max, sería la elección más importante de sus vidas, una elección que definiría la diferencia entre la seguridad del hogar y la tragedia que se preparaba a pocos metros de allí. La familia se quedó quieta, el motor encendido, el silencio de la espera rompiendo la urgencia de la mañana. Aquel pequeño retraso de 5 minutos se transformó en una prueba de fe y paciencia, un duelo silencioso entre la agenda humana y la premonición animal. El señor Silva apagó el motor, exasperado, frotándose las sienes. El conflicto ya no era sobre la puntualidad, sino sobre la autoridad y la extrañeza del comportamiento de Max. Él siempre había sido el epítome de la lealtad y la disciplina canina. Su desobediencia era un evento sísmico en la dinámica familiar. «¿Está enfermo? ¿Siente algo?», preguntó el padre, intentando racionalizar lo que era claramente irracional. La señora Silva, cuyo nombre era Elena, se acercó al perro, agachándose para quedar al mismo nivel de sus ojos asustados. Podía sentir el olor a ansiedad que emanaba de él, un olor metálico a miedo. Max, un animal que pesaba casi 40 kilos, tenía las 4 patas plantadas en el suelo de cemento, cada músculo de sus patas traseras tenso como una cuerda de violín. No permitía que ella lo acariciara o lo moviera. Cuando intentó tirar de él por el collar, se encogió, pero mantuvo la posición, soltando aquel gemido profundo y lamentoso que evocaba el dolor de un sacrificio inminente. Elena observaba la carretera a través de la abertura del garaje. Era una vía residencial tranquila, que daba acceso a la principal avenida de la ciudad tras una curva cerrada, a aproximadamente 100 metros. No había tráfico visible, ni sonidos inusuales, solo la normalidad ensordecedora de una mañana de trabajo. La lógica exigía que salieran.
El señor Silva, Marcos, estaba a punto de cargar a Max por la fuerza, una acción que jamás había tenido que realizar. Era la última alternativa antes de simplemente abandonar la idea de salir en ese momento. Elena levantó la mano, deteniendo a su marido. «Espera, Marcos, míralo. Max está aterrorizado. No es un juego ni terquedad, es una advertencia». Marcos miró el reloj, los números gritando la urgencia perdida. El costo de perder aquel compromiso era alto, quizás irremediable para su carrera. ¿Qué era más importante, un animal irracional o el futuro financiero de la familia? La decisión pesaba toneladas. Los niños, Leo y Sofía, sentados en 1900, el asiento trasero, veían la tensión de sus padres reflejada en el espejo retrovisor. Sofía, la mayor, de 6 años, comenzó a sollozar suavemente, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder, sin importar el camino que tomaran. Elena cerró los ojos por un instante, buscando una respuesta en un lugar más allá de la razón. Recordó historias antiguas, de instintos que la ciencia no podía explicar, de animales que sentían terremotos, tormentas y peligros invisibles. No podía arriesgar la vida de sus hijos por una reunión. Era una apuesta irracional, pero el miedo en los ojos de Max era más tangible que cualquier compromiso profesional. «Marcos, esperaremos. 15 minutos. Si no se calma, llamamos al veterinario, pero no saldremos ahora». Marcos soltó un suspiro de derrota mezclado con alivio, cediendo a la súplica silenciosa y al pavor instintivo que flotaba en el aire. Apagó el coche por completo. Aquel acto de rendición a la premonición animal selló el destino de la familia. Se sentaron en un silencio tenso, escuchando el motor enfriarse y el corazón de Max latir acelerado, esperando que el tiempo resolviera el enigma. El perro, aunque todavía tenso, pareció relajarse mínimamente, como si la primera parte de su misión hubiera sido cumplida. El impedimento había sido aceptado. Estaban seguros. No sabían que la recompensa por aquellos 15 minutos de retraso sería la vida misma. El olor a gasolina y la calidez del coche contrastaban con el escalofrío que recorría la espalda de Elena. Pensaba en la fragilidad de la rutina, en la línea tenue entre un día normal y el caos absoluto. La terquedad del perro ya no era una molestia, sino una bendición incomprendida. Se concentraron en Max, observando cada respiración, cada micromovimiento, mientras el tiempo, que debería ser un enemigo implacable, se convertía en su aliado más preciado. La puerta del garaje, antes un portal hacia la obligación, ahora era la última barrera de protección. Marcos tomó su celular, listo para llamar a su jefe e inventar una excusa elaborada para el retraso monumental, pero antes de que pudiera marcar, el silencio que se había instalado en el vecindario fue brutalmente roto. La espera había terminado, no por la calma de Max, sino por la manifestación concreta de la tragedia que él intentaba evitar. El silencio que siguió al apagado del coche era pesado, presagiando la catástrofe. Era un silencio interrumpido solo por el gimoteo ansioso de los niños y el latir rítmico y rápido del corazón de Max. Aquel pequeño intervalo de 10 minutos entre las 7:30 y las 7:40 parecía haber estirado la trama del universo, atrapando a la familia en una burbuja de tiempo. Esperaban el alivio de Max, una señal de que el peligro había pasado, pero el perro permanecía inmóvil, los ojos fijos en la curva de la carretera a 100 metros de distancia. De repente, la tensión en el aire se convirtió en electricidad pura. Max soltó un ladrido corto y agudo, no de rabia, sino de puro terror instintivo, y se encogió ligeramente detrás de las piernas de Elena. Segundos después, el mundo exterior irrumpió. No fue un ruido,
Fue un estruendo apocalíptico, un sonido gutural de metal retorciéndose bajo una fuerza descomunal, seguido por el tintineo aterrador de cristales estallando y el sonido de algo pesado raspando el asfalto. Era el sonido de la muerte llamando a la puerta, la manifestación física del terror que Max había detectado. La intensidad del impacto hizo vibrar el suelo de cemento del garaje y temblar la propia estructura de la casa. Un segundo silencio, aún más aterrador que el primero, se instaló, roto solo por el eco metálico de la colisión y luego por un sonido agudo e incesante. La bocina atascada de un vehículo aullando como una sirena de angustia. Marcos, paralizado en el asiento del conductor, llevó la mano a su pecho. La adrenalina lo golpeó como un rayo. Era inconfundible. Había ocurrido un accidente gravísimo y había sucedido precisamente en la curva cerrada, en el lugar donde, por la lógica de la rutina, el coche de los Silva debería haber estado en esos exactos instantes. Si hubieran salido a la hora planeada, 7:30, la velocidad normal de su trayecto los habría llevado al punto de impacto entre las 7:34 y las 7:35. El reloj en el salpicadero marcaba las 7:41. Se habían retrasado exactamente 11 minutos. 11 minutos que separaban la vida de la aniquilación. Elena retrocedió tambaleándose, apoyándose en la puerta del coche. El aire se enrareció. Miró a Max, que ahora extrañamente se estaba relajando. Sus músculos tensos se descontrajeron, la ansiedad en sus ojos dio paso a un agotamiento casi humano. Era como si, habiendo cumplido la tarea de impedir la salida, hubiera agotado todas sus fuerzas. «Dios mío», susurró Marcos con la voz ronca, el rostro pálido, «nosotros habríamos estado allí». La realización brutal golpeó a Elena con toda su fuerza. El instinto inexplicable del perro no solo los había retrasado, les había concedido una supervivencia. El olor comenzó a llegar, humo acre de aceite quemado, goma derretida y elevándose por encima de todo, un aroma pesado y metálico a sangre y destrucción. La bocina continuaba sonando, un lamento ensordecedor que forzaba la conciencia de la gravedad de la situación. La primera sirena, aún distante, comenzó a ulular, seguida rápidamente por otra, y otra más. La comunidad, antes adormecida, despertaba a la tragedia. Leo, el más pequeño, lloraba incontrolablemente en el asiento trasero sin entender lo que era el ruido, pero sintiendo el terror visceral de sus padres. Marcos salió del coche, con las piernas temblorosas, y se tambaleó hasta la puerta del garaje. Necesitaba ver, necesitaba evidencia concreta para creer que el destino había sido tan generoso. Elena sujetó a Max firmemente. El perro ya no se resistía. Estaba agotado, pero seguro. La premonición se había cumplido, y ellos estaban del lado correcto de la puerta. Lo que Marcos vio, cuando se aventuró cautelosamente fuera del garaje, confirmó sus peores miedos y la magnitud del milagro. La escena en la curva era de devastación total, un paisaje de guerra, confirmando que la intervención de Max había sido el último bastión contra la tragedia personal de la familia. El estruendo todavía resonaba en sus mentes, un recordatorio físico y brutal de que la vida de ellos pendió de un pelo canino. La visión que se revelaba en la curva, a escasos 100 metros de la tranquilidad forzada de la en casa de los Silva, era de un horror indescriptible, la confirmación visceral de la advertencia de Max. Marcos, todavía en estado de shock, avanzó solo unos pocos pasos fuera del garaje, incapaz de ir más lejos. Lo que vio congeló la sangre en sus venas. 2 vehículos grandes e irreconocibles habían chocado de frente, transformados en un montón de metal retorcido. La colisión había sido tan violenta que los ejes de uno de los vehículos estaban desplazados,
y el capó del otro estaba doblado sobre el parabrisas. La bocina ensordecedora venía de un camión de reparto que había chocado contra un sedán familiar, increíblemente parecido, en color y modelo, al coche que Marcos y Elena utilizaban a diario. El sedán estaba abollado de tal forma que era imposible discernir dónde terminaba el frente y comenzaba el habitáculo. Restos de piezas y fragmentos de cristal brillaban bajo la luz tenue de la mañana, esparcidos por decenas de metros por la calle. Las primeras personas del vecindario ya se aglomeraban, sus gritos y murmullos de horror mezclándose con el sonido creciente de las sirenas que se acercaban. Marcos sintió una náusea intensa. No necesitaba ver a las víctimas. La simple visión de la destrucción era suficiente para pintar el cuadro de lo que les habría sucedido. La curva era ciega. El camión, que evidentemente iba a alta velocidad o había perdido los frenos, lo que los socorristas confirmarían después, no habría tenido tiempo de frenar, y el coche de los Silva, saliendo de la lateral, habría estado en el peor lugar posible en el momento exacto del impacto. Su cerebro comenzó a procesar la cronología macabra. Si hubieran salido a las 7:30, como estaba planeado, a las 7:35 estarían en el punto de impacto, completamente desprotegidos. Si el coche fuera un segundo más rápido o más lento, tal vez el impacto podría haberse evitado, pero la fuerza de la naturaleza y el timing del accidente sugerían una fatalidad innegable. Era un punto de no retorno. Marcos volvió al garaje temblando y cayó de rodillas junto a Elena y Max. No podía hablar, pero sus ojos, desorbitados por el horror, contaban la historia. Elena, que sostenía a Max con fuerza, lo supo sin que él necesitara decir una palabra. Aquel sedán destruido era el reflejo de su propia vida deshecha. La señora Silva abrazó al perro con una intensidad desesperada, hundiendo el rostro en su cuello. Max, el guardián, aceptaba el abrazo con una calma nueva, como si la carga de la premonición hubiera sido eliminada. Los niños, al ver la reacción catastrófica de sus padres, dejaron de llorar por un momento, observando la escena de silencio y terror adulto. El sonido de las ambulancias y los coches de policía ahora era ensordecedor. El vecindario estaba en ebullición. Vecinas más cercanas comenzaban a llamar a las puertas, ofreciendo ayuda, pero los Silva permanecían en la semioscuridad del garaje, invisibles para el caos, pero totalmente absorbidos por él. Eran testigos de su propia muerte, evitada. La gratitud que Elena sentía por Max era tan abrumadora que se manifestaba como dolor físico en el pecho. El perro, que muchas veces era visto solo como un compañero, un juguete para los niños o una alarma contra extraños, había ascendido a la categoría de profeta y salvador. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿cómo? ¿Cómo Max, un animal, logró predecir el evento con tanta precisión? No era solo la detección de un ruido inminente, era la clara premonición de que ese ruido era peligroso para ellos y la determinación feroz de impedir la salida. La terquedad del perro no fue un error de cálculo, sino una lectura exacta de las fuerzas del destino. El miedo dio paso a una profunda reverencia. Marcos finalmente logró hablar, pero sus palabras eran un susurro ronco. Nunca más ignoraremos a este perro. Extendió la mano hacia Max, que lamió su mano con ternura. Era un pacto silencioso, una promesa de que el milagro de Max nunca sería olvidado. Permanecieron allí, abrazados, el olor a humo y destrucción penetrando en el garaje, mientras la luz de las sirenas coloreaba el suelo de rojo y azul. La escena externa era la prueba irrefutable de que la rutina había sido interrumpida por una fuerza mayor, y esa fuerza tenía 4 patas. En las horas siguientes, mientras la policía acordonaba el área y los socorristas trabajaban incansablemente en el rescate,
La familia Silva permaneció en la sala de estar, bebiendo café fuerte e intentando coser los fragmentos dispersos de lo que había sucedido. El shock inicial dio paso a una necesidad urgente de analizar los hechos, de entender la precisión de la intervención de Max. La mente humana busca la lógica, incluso cuando se enfrenta al milagro. Marcos, aún pálido, dibujó un diagrama improvisado en el mantel de la mesa. Un punto A, el garaje. Un punto B, la curva fatal, a 100 metros de distancia, y el tiempo de recorrido. Calculó que, en condiciones normales de salida y aceleración, su coche estaría cruzando el punto B en aproximadamente 4 minutos y 50 segundos después de la salida. Esto colocaba su presencia en el lugar exacto del impacto alrededor de las 7:34:50 de la mañana. El accidente, según las primeras estimaciones informadas por un vecino que era policía retirado y había conversado con los socorristas, ocurrió con un margen de pocos segundos antes de las 7:35. La precisión era aterradora. El perro no los retrasó por horas. Los retrasó el tiempo suficiente para que la onda expansiva pasara. No les impidió salir. Les impidió estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La reflexión sobre el camino no recorrido se convirtió en un ejercicio doloroso. Cada artículo que Elena había puesto en el coche, las fiambreras de los niños, su propio bolso, el maletín de trabajo de Marcos, habría volado en fragmentos en el momento de la colisión. Habrían sido parte de aquel montón de metal. Leo y Sofía, sentados quietos en el sofá, abrazando a Max, estaban inconscientemente absorbiendo la magnitud de la tragedia evitada. Elena pensó en la irritación que había sentido antes. Le había gritado a Max, reprendido su terquedad, pensando que era un obstáculo para la organización del día. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando la muerte está involucrada? La irritación dio paso a una vergüenza punzante y a una gratitud que rozaba la adoración. Max, descansando a los pies de Elena, parecía exhausto, pero tranquilo. El acto de bloquear el camino le había exigido una descarga de energía y ansiedad que lo había dejado agotado. Intentaron encontrar una explicación científica para la premonición. ¿Sintió la vibración del camión descontrolado a kilómetros de distancia? Los perros son conocidos por su audición y olfato superiores. ¿Sería posible que Max hubiera olido el aceite sobrecalentado de los frenos fallidos del camión mucho antes de que el conductor supiera del problema? ¿O sería una lectura de infrasonidos, sintiendo las vibraciones del impacto que se acercaba como algunos animales sienten terremotos? No importaba la explicación biológica, lo que importaba era la comunicación innegable entre el hombre y el animal. Max había actuado con una determinación que trascendía el entrenamiento de obediencia. Había elegido a la familia en detrimento de su propia comodidad y sumisión. Marcos y Elena prometieron que lo recompensarían de todas las formas posibles, pero la verdadera recompensa no eran golosinas o juguetes nuevos. Era la comprensión profunda y la valoración renovada de su presencia. El perro, que había sido solo un miembro de la familia, se convirtió en el centro de ella. Su vida dependía literalmente de su intuición. Aquel día, 4 de septiembre, ya no sería el día de una reunión perdida, sino el aniversario de su renacimiento. La fragilidad de la vida que les fue mostrada en metal retorcido a pocos metros, ahora era sentida como un peso solemne, una responsabilidad. Habían sido agraciados con una segunda oportunidad, concedida por un guardián silencioso y peludo, que sabía lo que vendría e hizo todo a su alcance para proteger a su clan. La vida nunca más sería la misma, y la visión de aquella curva, antes un tramo banal del camino al trabajo,
ahora sería para siempre un monumento sombrío a lo que podría haber sido. El resto del día fue consumido por una mezcla surrealista de alivio y procesamiento del trauma. La casa, antes llena de urgencia matutina, ahora estaba envuelta en un silencio reverente. El señor Silva llamó al trabajo y a la escuela, explicando la emergencia y el trauma. Ninguna excusa inventada sería más poderosa que la verdad. Mi perro nos impidió salir y evitó que estuviéramos en un accidente fatal. La historia, aunque parecía sacada de un guión de cine, era real y profundamente impactante para quien la escuchaba. A medida que el día avanzaba y el caos en la calle disminuía, reemplazado por la investigación policial y la remoción de los escombros, la familia se reunía alrededor de Max. No había palabras suficientes para expresar la gratitud. Lo que se manifestó fue un torrente de afecto físico. Los niños se turnaban para abrazar al perro, apretándolo con una posesividad tierna, como si tuvieran miedo de que pudiera desaparecer. Marcos y Elena, sentados en el suelo de la sala de estar, observaban al perro con una nueva perspectiva, la de deudores eternos. Max estaba ahora exhausto. El estrés de prever el peligro y la lucha para impedir a la familia lo habían dejado postrado, pero él aceptaba la adoración con la serenidad de un héroe. No pedía nada, solo la presencia y el calor de sus humanos. Elena, acariciando sus orejas, comenzó a llorar. No eran lágrimas de miedo, sino de alivio y de una profunda comprensión de la interconexión de la vida. Lloró por la familia, que había sido golpeada en la curva, y lloró por su propia familia, que había sido milagrosamente salvada. Se dio cuenta de que el instinto que la hizo dudar, la voz que le impidió forzar el paso, no era suya, sino la traducción de la súplica de Max en un lenguaje que ella pudiera aceptar. Era la intuición guiada por el amor incondicional. Max no era solo un perro guardián, era un miembro de la familia con un sentido agudo para el peligro. Prometieron que a partir de aquel día, la palabra de Max sería ley. Si él se oponía a algo, ellos lo respetarían. La vida de ellos se había convertido en un testimonio vivo del poder del sexto sentido animal. Cayó la noche, y con ella llegó la calma. Marcos y Elena se acostaron en la cama, incapaces de dormir, revisitando mentalmente los terribles segundos del estruendo. Se abrazaron, el peso de la vida que les fue devuelta era palpable. En la puerta del dormitorio, Max se acostó, en su puesto habitual. Pero ahora era más que un guardián, era un ángel de 4 patas. Reflexionaron sobre la simplicidad de la salvación. Un pequeño acto de resistencia, una desobediencia motivada por el amor, había reescrito la historia. La experiencia cambió permanentemente la forma en que veían el mundo, volviéndolos más lentos, más observadores, más conscientes de la fragilidad de la existencia. Aprendieron que la prisa y la rutina no siempre son aliadas. A veces es necesario detenerse y escuchar el gemido de advertencia. El vínculo entre la familia y el perro estaba cementado para siempre, forjado en el fuego de una tragedia evitada por milésimas de segundo. Max ya no era una mascota, era el salvador, el oráculo y el miembro más amado de la familia Silva. Sabían que esta historia sería contada por generaciones, el cuento de cómo un perro terco, al negarse a salir, garantizó que la familia nunca más necesitara irse. El silencio en la casa esa noche no era de ausencia, sino de una profunda, abrumadora gratitud por la segunda oportunidad. Aquel día fatídico concluyó, pero sus cicatrices emocionales permanecieron. La familia Silva nunca más encaró la rutina con indiferencia. La prisa dio paso a la cautela, y el perro, Max, ganó un estatus casi legendario en el vecindario.
El lazo que los unía era inquebrantable, un testimonio del amor incondicional y de la capacidad de los animales para percibir lo que está más allá de nuestra limitada percepción humana. El accidente en la curva resultó fatal para los ocupantes del sedán, una tragedia que solo sirvió para cimentar la certeza de la familia Silva de que habían sido agraciados con un milagro. Pasaron el resto de sus vidas honrando aquel instinto. Max vivió largos años, envejeciendo cómodamente en su posición de patriarca y guardián. Los niños, Leo y Sofía, crecieron con la historia de su Salvador, aprendiendo desde pequeños el valor de escuchar las voces silenciosas de la naturaleza y el amor inquebrantable que trasciende la especie. El epílogo de esta historia no es solo sobre un accidente evitado, sino sobre la revelación de que, en medio de nuestra vida moderna y acelerada, debemos siempre reservar un momento para confiar en los instintos más puros, especialmente cuando provienen de un corazón leal con 4 patas. Esta historia nos recuerda que los lazos más profundos a menudo se manifiestan de formas inesperadas. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia en la que su mascota intentó alertarle sobre un peligro? Cuéntenos en los comentarios cómo el instinto animal salvó o cambió su vida. Su historia es importante. Si se emocionó con este milagro, no se olvide de darle me gusta a este video, compartirlo con sus amigos para difundir este mensaje de amor y suscribirse al canal para no perderse más historias conmovedoras como esta. Gracias por verlo.